Vamos a titular este mensaje: Anunciemos el Evangelio. Decir al que está al lado, dale, tenés que anunciar el Evangelio. Tenés que anunciar el Evangelio. Tenés que anunciar el Evangelio. Anunciemos el Evangelio. Por eso, ¿tenemos? Vamos. Romanos 10:15. Ahí viene, ¿eh? Mirá lo que dice. Yo tengo la Nueva Versión Internacional y dice: ¿y quién predicará sin ser enviado? Porque así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Y la otra dice, es la misma, la NBI, mirá, ahí está. Y la otra, hay otras versiones, sí, la Reina Valera, ¿la tenés ahí? Mira, dice, ¿cómo predicarán? La primera parte es igual, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian el Evangelio de los bienes. Y algo que Dios nos viene hablando hace algunos meses, semanas, es la importancia de ser el evangelismo de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Tradicionalmente decíamos siempre: voy a hacer evangelismo, tengo la actividad del evangelismo, y está bien, como ya hemos dicho, pero Dios nos viene hablando fuertemente de transformarnos en el evangelio viviente de Dios. Es un mensaje quizás no muy novedoso, porque es lo que siempre tuvo que ser, es lo que siempre debió ser, es lo que siempre y mucho tiempo se nos fue hablado. Pero en esta hora donde la creación, donde la humanidad más que nunca necesita que alguien le hable, y le hable con autoridad, le hable con ejemplo, le hable con demostraciones. Ese es el momento. Por eso es lo importante, como hablábamos hace unos domingos atrás, ser nosotros el mismo evangelismo. Que el evangelismo no sea una actividad, sino que nosotros seamos el evangelismo, la muestra más fiel del evangelismo de Dios. Que seamos no solamente evangelizadores, como se ha dicho tanto tiempo, porque suele notarse como que evangelizador es alguien que hace una tarea, pero cuando uno se transforma en el evangelio de Dios, uno es el evangelio, uno es la salvación, porque uno experimenta la salvación y la comparte, experimenta la sanidad y la comparte, experimenta la restauración y la imparte a otras personas. Cuando uno está en ese ambiente, uno comienza a ser una herramienta mucho más efectiva de evangelismo. Por eso en esta mañana vamos a hablar algunas cosas de cuán precioso y cuán hermoso y los tesoros que Dios tiene para aquellos que se deciden a hacer el evangelismo de Dios. Fíjense que en estos pasajes dice cuán hermoso es recibir al mensajero. ¿Sí? Cuán hermoso, ¿está acá? ¿No está conmigo? ¿Sí? Ok. Cuán hermoso es recibir al mensajero. Cuán hermosos son los pies del mensajero. Ahora, muchas veces se ha pensado que ser el evangelio de Dios, ser el evangelizador, es automáticamente estar estigmatizado. Ahí viene el que predica, ahí viene el que... Y a veces eso se ha fijado en la mente de nosotros. Voy a predicar, ahí me esperan. Pero es importante entender y que entendamos que hay un gran premio, hay grandes dones, hay grandes dádivas de Dios, además de todo lo que ya hemos recibido, para aquel que se decide hacer el evangelio. No hablar del evangelio. Porque del evangelio hablan muchas personas y lamentablemente casi siempre los que mejor hablan del evangelio son los que no pisaron nunca una iglesia. Pero cuando uno habla el evangelio y uno es el evangelio, hay dones de Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio no se trata simplemente de arrastrar gente dentro de la iglesia, sino el evangelio, el mensaje, fue transformar la tierra. Fíjense que Jesús nunca les dijo: bueno, y ahora los quiero a todos juntitos acá. Vengan para acá, vayan para allá. No. El evangelio de Jesús era transformar la vida de las personas. Transformar una casa, transformar una familia, transformar una ciudad, transformar una nación y el mundo. Eso es el evangelio verdadero que debemos experimentar. Por eso, si una explicación sería dar sin esperar nada. Y no importa si ese me va a reconocer, si el día de mañana se va a acordar que gracias a que Dios me usó a mí, a que Dios pudo poner una palabra en mi vida, me va a reconocer nada. Evangelizar en todo el tiempo. Ser una máquina evangelizadora, pero no a nivel de trabajarlo como si fuera un partido político. Veniste para mi partido, no. Sino con el sentir de que esa es la herramienta que Dios nos ha dado para cambiar esta tierra y para instaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Algunas traducciones de los escritos antiguos
dicen que el Evangelio era también enseñarle a la gente las normas y conductas de lo que Jesús hizo durante todo su ministerio. Hoy tradicionalmente pensamos, hacemos evangelismo, ¿qué hacemos? Representamos el plan de salvación, ¿verdad? Es verdad, correcto, eso es lo que hay que hacer. Pero en el Evangelio de Jesús y los apóstoles, ellos se encargaban de evangelizar todo. No solamente una persona, sino evangelizar su familia, evangelizar su casa, evangelizar su ciudad, su nación, su economía, su justicia. Por eso que Jesús tantas veces habló de justicia, tantas veces habló de economía, tantas veces habló de sanidad, tantas veces habló de los jueces injustos. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es simplemente contarle a una persona la historia de que Jesús murió en la cruz, sino usar el Evangelio y usar ese disparador que fue la piedra fundacional de nuestra fe para cambiar la tierra. Por eso es importante entender que cuando usted evangeliza, usted produce gozo. Y si no, fíjese lo que dice la Biblia, creo que dice, la mía dice eso, que cuando uno saca de pecado un alma, ¿qué hace? Fíjate eso. Fíjate qué fuerte que es. Tradicionalmente, nosotros ¿qué decimos? El único que perdona los pecados y los cubre, ¿quién es? Dios, Jesús, por medio de sacrificios. Ahora fíjate también qué importante es hablar el mensaje de Él, y dice que esa acción en nosotros perdona, cubre, quita, saca todo tipo de pecados. Multitud de pecados. ¿Cuántos son las multitudes? A algunos les queda bien la multitud, la cantidad, ¿no? Ahora, fíjate qué tremendo que es lo que es un evangelizador. Fíjate que un evangelizador no es solamente alguien que va, hola, buenas tardes. ¿Usted sabía que Jesús murió en la cruz por usted? Es mucho más que eso. Y es mucho más que la satisfacción de haber hecho esa tarea. Es mucho más, porque dice que cuando hay gozo en el cielo. Fíjate lo que provoca un evangelizador, alguien que vive el evangelio, gozo en el cielo. Fiesta en el cielo. Vos te llegás a una persona, trabajás con una persona, ministrás a una persona y vos provocás fiesta en el cielo. Ahora, ¿entendés que es algo más de, sí, yo soy de los que salen los sábados de 2 a 4? Esa es una parte solamente. Esa es la forma de organizarse, de mostrarnos como iglesia, mostrarnos como ministerio, pero es mucho más profundo que eso. Esa es la culminación de lo que uno siente en toda la semana. Por eso cuando vos venís a la iglesia y vos ves personas que no nacen, ¿viste? Parecen zombies a veces, ¿no? Y viene otro, está ahí entregado, tremendo. Eso es lo que vivió toda la semana, bueno, viene a entregar el domingo. No trae una cosecha que no sembró. Trae lo que sembró durante toda la semana. O vos te la comiste esa de que yo en mi casa soy, en la iglesia me cuesta. Es mentira. Vos traes a la reunión la ofrenda que sembraste durante toda la semana. Por eso, lo mismo pasa con el evangelismo. Si creíste que evangelizar era simplemente que alguien diga muy bien, hermano, felicitaciones por salir. No. Eso está buenísimo, pero es mucho más profundo que eso. Y como es mucho más profundo que eso, hay bendiciones que Dios tiene para tu vida y para mi vida y para que cada uno que se decide a predicar. Ahora, ¿qué es predicar? A ver, alguien que me conteste. ¿Qué es predicar? Dale. Anunciar la buena nueva. Muy bien. ¿Cómo se anuncia la buena nueva? Hablando. Muy bien, ahora fíjate esto. Dice que dijeron de Jesús en un momento, nos enseña, pero es diferente. ¿Por qué? Porque nos habla como quien tiene. ¿Y cómo viene la autoridad? Ahí está, muy bien, pastor. Ahora, ¿me entendés que transformarse en el mensaje viviente de Dios es algo más que presentarle el plan de salvación a una persona? ¿Vas entendiendo de qué se trata predicar? Por eso que muchas veces te cuesta tanto, nos cuesta tanto. ¿Por qué? Porque pretendemos que una persona en 3 minutos vea lo que no vio durante meses, semanas, años. Entonces, cuando vos le contás una historia a una persona que la persona no la ve reflejada, y cuesta creer, ¿sí o no? Cuesta creer.
Por eso, ¿qué es predicar? Es, como hemos dicho en otras reuniones y reafirmamos ahora, es vivir por completo el Evangelio de Jesús. Hay un coro, me olvidé qué coro es, mirá cómo estoy mentalmente. Pero vino una palabra a mí, como Él. No me avergüenzo, ahí está, no me avergüenzo de Cristo. Estaba pensando y Dios me habló, no me avergüenzo de hablar como Él. Porque puedo hablar de Él y no puedo hablar como Él. Alguien puede recitar un poema y hablar groserías todo el día. Porque lo escuchó, se lo aprendió y lo contó. Pero cuando alguien habla como un poeta, quiere decir que hay poesía adentro. Lo mismo pasa con esto. Vos podés hablar de Cristo y hablar 10 horas por día y hablarle a todo el que se te cruza. Yo conozco un amigo que a mí me asombra, yo lo admiro, pero también a veces he pensado hasta qué punto es efectivo, ¿no? Él va en la camioneta, para en el peaje y le larga una al del peaje, que el del peaje no sabe si cobrar, llamar a la policía, al manicomio, ¿entendés? Entonces, porque él llega al peaje y, qué sé yo, agarra, ¿qué tal? Buen día. Mejor va a ser el día cuando vos te arrepientas y te plantes así, te digo, vos no llega ni a enojarse, ni a ponerse contento, queda así, y siempre digo, bueno, qué valor, o sea, porque realmente hay un valor ahí, animarse, pero hasta qué punto es efectivo trabajarlo de esa forma. Ahora, fíjate que cuando los apóstoles entraban a una ciudad, ¿qué decían? Han llegado los que hablan, no, han llegado los que trastornan esta ciudad, los que trastornan al mundo. ¿Y cómo se trastorna un mundo? ¿Hablando? ¿Diciendo? No, haciendo. Por eso es imperativo que entendamos de una vez y para siempre que evangelizar es mucho más de sentar a una persona y decirle que Jesús murió en la cruz, es mucho más que eso. Es una responsabilidad mucho más grande. Porque si yo contrato una empresa de promotoras, para que de eso que hacen una encuestadora, y saco gente a la calle a contar la historia, yo lo voy a hacer. Y quizás mucho más efectivo, porque están más organizados y saben conocer el trabajo. Ahora, cuando la persona ve que vos y yo vivimos eso mismo que hemos recibido, que lo experimentamos, que lo tenemos como muestra, no le queda otra cosa que rendirse. ¿Viste cuando es como un acusado, cuando está delante de un juez, y dice, no, yo soy inocente? No, mira, vos no sos inocente porque encontramos las huellas acá, encontramos las huellas allá, hay una afirmación tuya, y capaz que va a seguir diciendo que es inocente por orgulloso nomás, pero interiormente sabe que no le queda otra que entregarse a la justicia. Bueno, eso mismo le pasa a una persona. ¿Por qué? Porque sos el ejemplo. Después puede decidir creer o no creer, porque de eso se trata la vida, elecciones. Pero cuando una persona ve que vos vivís y vos te desarrollás como crees, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, que tu fe no falta, no tiene argumentos para dudar de eso. Elige creer o no, pero no tiene argumentos. Por eso es importante entender que el mejor evangelio, una vez más te lo digo, es nuestra vida. Vos no podés arrastrarte de lunes a viernes y venir a ver ángeles el domingo. No se puede. Eso se llama emoción. Pero cuando vos caminás viendo ángeles de lunes a viernes, los domingos te encontrás cara a cara con Dios, de una forma superior. Cuando vos ves a Dios todos los días en tu casa, el domingo no haces otra cosa que continuar con la reunión. Cuando vos hablas con Dios todos los días, cuando venís a la reunión, no haces otra cosa que seguir hablando con Dios. Quizás en otro nivel, porque ya estás apartado para hablar con Dios. Pero es la continuación de la semana, por eso es la hora de vivir el Evangelio. Es la hora de vivir el Evangelio. Y eso es mucho más que contarle a la gente que Jesús murió en la cruz del Calvario. Eso requiere de nosotros otro compromiso, requiere de nosotros otra entrega. Pero te vengo a decir en esta mañana, vos y yo podemos, porque ese espíritu nos fue dado. Estamos plantados en esta tierra para cambiar la historia de nuestro país. Por eso llegó la hora de cuando vos predicas, cambies las atmósferas. Tu prédica tiene que cambiar los ambientes. Tu prédica tenés que ser vos. Cuando vos estás en un lugar, tiene que cambiar ese ambiente, sin que digas una palabra. Sí, señor. Nadie puede pasar delante tuyo y irse delante tuyo siendo igual, sintiéndose igual. Algo tenés que hacer, un abrazo, un beso, un apretón de mano, un té, un café, una palabra, una oración, quizá un versículo. Algo tiene, eso es lo que era Jesús. Jesús era eso literalmente. Iba caminando, cerrate, recibí la vista, sé libre, se te perdonan tus deudas. No lo primas más. Eso tenés que ser vos, tenemos que ser nosotros. Por eso llegó la hora
de que nuestra prédica ya no sea solamente lo que decimos creer, sino que sea lo que somos. Que cuando alguno de nosotros entre en un ambiente, ese ambiente cambia. Está mejor, ¿no? Por las dudas, ¿viste? Porque es verdad que algunos entran y los ambientes cambian. Para peor. Por eso es la clave de que el Evangelio de Dios se extienda en la tierra en esta hora. Es la clave que sus hijos, sus hijas vivan, caminen. Fíjate que Jesús no estuvo exento de las luchas de las pruebas. Los apóstoles no estuvieron exentos de las luchas de las pruebas. Porque nadie te dice que vos la vas a pasar bárbaro, 10 puntos. Porque la vida se trata de un plan para crecer. La vida se trata de un proceso para pasar por aquí, para llegar a la gloria, a un mundo mejor, para llegar a un reino de justicia. Ahora, nadie te dice que va a ser fácil. Nadie dijo eso. Ahora fíjate que no importaba lo que pasara, los apóstoles, Jesús cambiaban las atmósferas. Jesús tenía hambre, Jesús estuvo triste, Jesús lloró, Jesús quizás habrá pensado, me abandonaron todo, pero eso no impidió que él siguiera cambiando las atmósferas. Fíjate cómo habrá cambiado la atmósfera, que cuando estuvo delante de Pilato dijo, yo a este no lo quiero tocar. Jesús estaba golpeado, casi moribundo en su cuerpo humano. Totalmente abandonado, totalmente solo. Sin embargo, se paró delante del gobernador romano. Y este le tuvo miedo. Dijo, yo a este no lo toco. Arréglense ustedes. ¿Qué te pensás? ¿Que fue un ejército de Jesús que hizo eso? Por eso nada impide que vos y yo seamos movidos de un lado para otro. Nada impide que seamos probados. Pero nuestra presencia, llegó la hora de que nuestro evangelio cambie los ambientes. De que lo que somos, sin necesariamente tener que hablar cosas de la Biblia, versículos de la Biblia, o hablar ese lenguaje religioso que a veces usamos pensando que es espiritual. Llegó la hora de cambiar los ambientes. Porque para eso estamos. Ahora hay una lucha tremenda en las fuerzas espirituales, esas fuerzas que han sido puestas para probarnos, esas fuerzas que han sido puestas para forjarnos. ¿Y cómo pues sí? El enemigo te forja muchas veces. Un buen oponente te exige. Cuando vos querés ganar el título del mundo y es un gran campeón, a vos te exige. Pero es tu enemigo, pero te exige. Esa es la causa de que vos llegues a tu gloria. Tu enemigo. Y las fuerzas que han sido puestas para que nosotros crezcamos, luchan todo el tiempo para que nosotros crezcamos. Es tu fe probada, es lo que crees probado, es lo que decís probado. Y ponen todo el tiempo a prueba los dones que tenés. Y todo el tiempo ponen a prueba lo que decís creer. Y todo el tiempo están retándote a ver si es... Fíjate que si a Jesús intentaron tentarlo, si sos el Hijo de Dios, imagínate de ahí para abajo lo que le queda a todo el mundo. Ahora, todas esas fuerzas que han sido puestas para que vos te forjes, lo que más es golpeado es tu fe. Fíjate lo que dice, por favor, 2 Corintios 4:13. Dice, escrito está, creí y por eso hablé. Esta versión que tengo dice, con este mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Ahora, vos no podés hablar un evangelio que no crees. Por eso a la gente que no le da vergüenza, le digo, disculpame, no es ni que son tímidos. Perdóname, ¿no? Acá, viste que a mí no me gusta ser absoluto. Odio las personas que predican tratando de establecer todos los parámetros. O sea, no. Pero en esto déjame ser absoluto. Porque lo estoy leyendo acá. Dice, porque creí, hablé. Entonces, si no hablo, ¿por qué es? Ah, pensé que me pasaba a mí, perdóname, gracias. Ya somos varios. Porque, fíjate, hasta el más tímido, cuando quiere pedir algo para él, ¿habla o no habla? ¿Se la rebusca o no se la rebusca? Ahora, acá dice, porque creí, eso hablé.
Quiere decir que para hablar hay que creer. ¿Por qué? Porque creer te lleva a caminar, te lleva a vivir. Si no crees, no caminás. Si no crees, no vivís. Por eso que, como te decía, hay fuerzas constantemente que están probándote, están probándome, están ahí puestas para forjarnos, y es contra eso que tenemos que rebelarnos, que no es ni otra cosa que contra nosotros mismos. Cosa que no me gusta echarle la culpa al diablo a mí. Porque a veces es un chivo expiatorio perfecto. Eso está puesto ahí porque así como tuvo que pedir permiso para tocar el cuerpo de Job, te aseguro que no se pone alrededor tuyo y mío si antes no es autorizado. Ahora, por eso vos tenés que rebelarte, por eso vos tenés que pelear, y por eso, mira, hasta no sé si es la palabra, pero tenés que guardar una cuotita de orgullo para presentar batalla. Vos no podés entregarte así a cualquier dificultad que te toca, a cualquier prueba que te toca, a cualquier adversidad que te toque. Bueno, ¿qué va a ser? No podés conformarte, porque eso es lo que hace que mucha gente quede en el camino. Y bueno, hay mucha gente que quiebra, hay mucha gente que hay mucha gente, pero a mí no me importa. Me importa, me preocupa, pero no me importa en cuanto a lo que a mí me toca. Yo necesito presentar batalla por mi vida. Me resigno y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Me resigno? No, me sublevo totalmente. Esa es la batalla que yo tengo que presentar. El otro día veía un comentario en Facebook de una persona que está pasando una prueba, está sufriendo ataques de pánico. Fíjate que eso para mí sigue siendo una fuerza oscura que viene sobre la vida de la persona. A mí ahí no me digas que es una enfermedad, yo no creo eso. Porque no puede haber una enfermedad que te haga pensar que te vas a morir. Son ataques que las personas... Y la persona termina su comentario, bueno, a mí me pasa y a un montón de famosos también le pasa. Ah, bueno, buenísimo. Entonces yo también, qué sé yo, enfrente tengo un vecino que tiene todos los hijos presos. Y bueno, vamos a darle bien total, no. Y el de enfrente mató a la esposa, no. Y bueno, el de la otra cuadra se separó, tiene 8 mujeres, 32 hijos, y bueno, no, minga. Yo no me voy a doblar la rodilla, y si muero, muero peleando. Pero eso también es parte del desafío de la fe. Porque si no, decís, sí, creo que Dios puede guardar a mis hijos, puede guardar a mi familia, puede guardar mi economía, y sos pobre, la familia es un desastre. Y entonces, ¿en qué creíste, negro? ¿En qué creíste? Por eso es porque creí, hablé. Y acordate de lo que hablamos siempre, la fe, ¿cómo se demuestra la fe? Por obra. ¡Ay! Este tema podríamos discutir miles de años. Pero lo explicó tan clarito Jesús. Dice, ahora vos mostrarme tu fe sin hacer nada, le dijo. Y yo no hago nada. O sea, Jesús le estaba diciendo, mira, yo no voy a hacer más nada por vos, pero vos seguís creyendo. Le estaba diciendo algo más o menos así. Puede decir, ay, Señor, yo tengo fe en vos, pero no hago nada, de nada, nada, nunca hago nada, no sumo nada. Pero vos, a mí dame. No. ¿Tenés fe o no tenés fe? Claro, porque tengo fe, hablé. Y cuando uno habla, casi siempre tiene que respaldar lo que dice. Eso es un problema. ¿Entendés lo que te digo? Guarda con lo que hablas, porque en algún momento decís, a ver. Pero ese es el desafío de la fe. Eso es lo bueno, tener que plantarse para demostrar lo que uno cree. Eso es lo bueno de la fe, por eso lo que creí hablé. Entonces, qué importante, ¿qué es lo que estamos creyendo? ¿En qué estamos creyendo o en qué hemos dicho que creemos? Porque fíjate que los apóstoles decían, creían y la sombra sanaba a los enfermos. Jesús se paraba delante del hombre del ejército más poderoso de la tierra y yo no lo quiero juzgar. Los demonios corrían. Le pedían, por favor, también, ya me voy. Cuando Gadareno dice, déjanos aunque sea entrar ahí. Ni le presentaban batalla. Ahora, ¿por qué? Porque había un respaldo con autoridad. ¿Por qué? Porque era vida. Y eso le llevó a los apóstoles hasta la muerte. Pero de eso se trata la fe. De esa forma
apoya lo que uno dice con la boca, con los actos. Por eso cuando una persona pierde valor su palabra, está listo. Puede ser la persona más poderosa de la tierra, puede ser el hombre más rico de la tierra, pero cuando ha perdido la fe en su palabra, puede decir, firmámelo por las dudas. Y la palabra se respalda con hechos, con actos. Por eso, según lo que creí, hablé. Por eso, si vos querés ver si alguien cree o no, le mirás la vida y ya te das cuenta. Ni le preguntás nada. Dice Lucas, fíjate lo que dice Lucas 4:18. Lo que pasa cuando alguien se decide a predicar el Evangelio. Fíjate lo que pasa cuando alguien se decide a vivir como Dios le manda. Fíjate lo que dice. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Fíjate, poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Por eso te decía que cuando estás decidido no a hablar de Jesús, a hablar de Dios, sino a vivir como Jesús vivió, a tratar de caminar como a Dios le agrada que camines, hay algo que se desata en el cielo para que sea hecho en la tierra. Había que pararse a leer esto, Había que pararse a leer esto. Ahora, eso era un acto profético, como nos fue enseñado, que esa era la señal, la primera señal, el primer movimiento quizás ya formado como hombre, que tenemos conocimiento, cuando Él empieza a caminar, Él empieza a desarrollarse sobre esta tierra. Ahora, fíjate lo que Dios desata sobre alguien que decide vivir como a Él le agrada. Alguien que decide ser el evangelismo de Dios. Fíjate, viene la unción para cambiar atmósferas. Porque Jesús, donde entraba, la gente cambiaba. La gente se volvía loca. Si no, mirá el ejemplo de esa mujer que llevó el perfume. Entró en un lugar donde no podía entrar. En medio de hombres considerados sabios, considerados los aristócratas de la ciudad, los sabios quizás de la sinagoga, o quizás había políticos, quizás había gobernantes, quizás había comerciantes poderosos, todos sentados a la mesa con Jesús. Y sin embargo esta mujer dijo, tengo que llegar a este hombre, tengo que hacer algo para él. Fíjate lo que causaban las personas. Es lo que hacía que un hombre, un estafador, un ladrón, como dice la Biblia, se subiera a un árbol. Alguien que trabajaba para el gobierno, escuchá esto, alguien que trabajaba para el gobierno romano, que tenía poder sobre la gente, termina subido a un árbol para que todos se rieran de él. A ver, mirá el lado de este estafador ahí. Mirá lo que causaba. La gente quería estar cerca de Jesús, la gente quería estar con los apóstoles, por eso le consultaban, le hablaban, le escribían cartas, los querían tocar. Dame lo que tenés. ¿Por qué? Porque cuando vos te decidís a vivir como Dios manda, hay algo que baja del cielo. No me preguntes cómo, pero eso te puedo decir que es así. Hay algo que baja del cielo directamente a esa persona y ahí comienzan a suceder cosas sobrenaturales. Cosas sobrenaturales no siempre significa que vas a ver ángeles, se va a abrir el cielo, el mar se va... No. Cosas sobrenaturales van a pasar de todo tipo alrededor tuyo. ¿Por qué? Porque sos una persona que ha decidido a vivir el Evangelio como Dios manda. Por eso viene para cambiar las atmósferas. Te viene autoridad para liberar a los cautivos. Fíjate que una de las razones por las cuales el mundo está como está es porque la gente vive cautiva. Si no vive cautiva de un vicio, vive cautiva de su economía. Si no vive cautiva de otro tipo de vicio, vive cautiva de un sistema político, vive cautiva de un sistema social corrupto. Ahora fíjate la autoridad que viene para alguien que realmente, por eso que estos hombres y esta mujer, le digo, podían pararse delante de cualquiera y no le temblaba la voz.
y no le temblaba la mano. Vos sabés como yo siempre digo, a veces te parás, ha pasado que los representantes de la iglesia se paran delante de una persona que sabemos todo, quizás tiene hechos de corrupción, actos de corrupción, y les tiembla la voz. Y terminan orando para que Dios lo bendiga. Pero estos hombres, estas mujeres, se paraban delante de los gobernantes, delante de los reyes, delante de los poderosos de la tierra, y no les temblaba la voz. ¿Por qué? Porque estaba detrás de ellos el ejemplo de una vida, el evangelio de una vida viviente. Por eso vos tenés que liberar a los cautivos, por eso tenés que desarrollar esa autoridad que se da solamente a los que deciden vivir como a Dios le agrada, a los que deciden ser el evangelio de Dios. Por eso vos no tenés que reprender solamente a los demonios, tenés que fijarte qué nivel de autoridad hay en tu vida. Amén. Sí, Señor. Porque te vas a perder una gran bendición si simplemente tratás de justificar tu falta de autoridad en los demonios que hay en otro. Vos tenés que cada día cuestionarte y examinarte y revisarte, ver qué nivel de autoridad tenés. Porque si no, es probable que pase como eso que dijeron, salieron corriendo, lastimados, sin ropa delante de un demonio. ¿Por qué? Porque no tenían autoridad. ¿Y el demonio qué les dijo? A este lo conozco, al otro también, pero ustedes, ¿quiénes son? Por eso vos podés pararte delante de un demonio, y si no hay autoridad en tu vida, poder recitarle la Biblia de tapa a tapa, y te aseguro que si Dios no tiene misericordia, vas a salir corriendo. Porque algunos siguen pensando que se pueden parar en cualquier lugar, de cualquier forma, y con solamente decir Jesús, ya está, todo lo demás no importa. Un Jesús puede ser simplemente una linda palabra. Y en la boca de un hombre, una mujer de Dios puede ser una herramienta. Por eso, cuando alguien se decide a hacer el evangelismo de Dios en la tierra, a anunciar el evangelio de Dios en la tierra de verdad, todo esto viene sobre tu vida. Y no importa las pruebas que estés pasando. Tenés que dar vista, tenés que liberar al cautivo, tenés que sanar al enfermo, tenés que restaurar al que está quebrado. Eso es lo que viene para tu vida si vos te decidís. Ahora hay un problema. Te pinché el globo, ¿no? Veníamos bien ya levantando. Si te decidís. Ese es el problema. Para algunos. Pero si te decidís, hay algo que baja, si hay un canal que se abre del cielo. Y vos sabés que no estoy hablando de esos que ven ángeles y visiones todo el día. Me estaba tomando la sopa y el agua y vino a revolverla. Viste que no me gusta mucho eso. Porque viste que hay muchos que el ángel le revuelve la sopa y viste, viven de cualquier forma, la familia en desastre, resignándose a lo que pasa en el mundo. Pero cuando alguien se decide hacer de verdad el evangelio de Dios, no importa lo que tenga que pasar. ¿Por qué? Porque todo es un propósito. Mirá, cuando el apóstol y su ayudante, ¿quién eran los que estaban presos en el fondo de la cárcel? A ver. Ahí está, Pablo y Silas estaban en el fondo de la... ¿Y por qué estaban en el fondo de la cárcel? ¿Qué habían hecho? Nada. Nada. Nada malo. Habían hecho flor de Dios, habían hecho, pero no habían hecho nada malo. Ahora, sin embargo, a la medianoche, ¿sabés lo que eran esas cárceles, no? Era, hagan un hueco en la piedra y meterle ahí adentro. Es muy probable que estén con el agua que le tapaba los pies, los bichos, lo que fuera. Estaban en la cárcel, en el calabozo más profundo y por las dudas encadenados. Y dice, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Reprendo el espíritu de encadenamiento. Los demonios, el diablo, cantaban salmos. Y Dios, yo me imagino que Dios estaría, esto es mío, Dios no te enojes, por eso es solamente un pensamiento mío. Dios le daría, aguanten un ratito más porque con esto quiero hacer algo. Aguanten mucho, gracias muchachos, bendecidos, vamos los ángeles, fortalezcanlo, váyanlo. Y ellos seguían cantando, y de pronto tembló
predicamos. Todo esto Dios lo hizo para que vos creas, porque te hablaron otras veces, pero necesitabas una demostración de poder. Bueno, acá la tenés. Fíjate nuestro Dios, el mismo que vos pensaste que nos tenías encadenado, nuestro Dios nos salva. Por eso no importa si estás encadenado en el calabozo de más al fondo. Esas cadenas son momentáneas. Dios está comenzando a mover todo para soltarte. Esa es tu realidad. Reciba esto, recibe esto. Escuchaba el otro día del obispo T.D. Jakes algo tremendo. Y vengo a compartírtelo hoy. ¿Viste esas cosas que cómo la vi 20 veces y nunca me di cuenta de esto? Miles de veces. Cuando enterraron a Jesús, ¿de quién era la tumba? Pero si la tumba había que comprarla, ¿por qué no compró tumba Jesús? Porque no era su final. Esa tumba, hasta una tumba, fíjate, hasta que una tumba se terminó. Se terminó, ya está. Humanamente no hay más, se terminó el camino, la historia. Pero Jesús sabía que ni siquiera esa tumba era su destino. La tumba era simplemente un escalón para apoyarse y llegar más alto. Por eso te debo decir, no importa si estás encadenado, si estás perseguido, si estás maltratado quizás humanamente porque has decidido vivir el Evangelio. Hay algo que viene sobre tu vida, hay algo que está destinado para tu vida. Y es que seas testimonio de Dios en esta tierra, es que seas una herramienta de Dios en esta tierra. Por eso, no te des por vencido aunque estés en una tumba. Esa tumba no es tuya, es el punto de tu resurrección para que seas el milagro de Dios en la tierra. Ponete de pie esta mañana. Ni siquiera esa tumba podrá retenerte. Ponete de pie esta mañana. Ni siquiera esa tumba, ni siquiera las cadenas, ni siquiera la enfermedad, ni siquiera la escasez momentánea, nada puede detener a alguien que está decidido a ser el testimonio de Dios en esta tierra. Nadie puede detener a alguien que está decidido a trabajar para Dios en esta tierra. Y trabajar para Dios en esta tierra no se trata de hacer actividad, ni siquiera se trata de traer la gente a una iglesia o a otra iglesia. Trabajar para Dios se trata de establecer su reino de amor, su reino de justicia, su reino de paz, su reino de buenas nuevas en la tierra. Por eso cerrá tus ojos en esta mañana, levantá tu mano al cielo, arrodillate, tirate al piso, hacé lo que vos